El capítulo de hoy es Jesús que recibió bautismo. Todos los profesores que están aquí ya recibieron bautismo. Sí, ¿no? En nuestra casa tenemos una computadora y el fondo es la foto de bautizo de Hyunsu. Él recibió bautismo en el retiro de verano de este año. Mi hijo, cuando era niño, fuimos al baño y había baño con agua hervida de medicinas chinas y Artemisa. Es muy caliente, que su temperatura era de 43 grados y él jugando por ahí se cayó al agua desde la cabeza y yo estaba riéndome porque había entrado agua en toda su nariz y ojos y no salía durante tiempo. Yo estaba riéndome y me pareció la situación grave y lo saqué y le dio calambre. Después de esto, le da mucho miedo el agua. Es muy valiente de otras partes, pero hasta ahora no entra al agua, ni de la fría. Otros niños entran y juegan en el agua, pero él no entra nada más que este nivel. Pero este verano me dijo que recibiría el bautizo y nosotros también sufrimos mucho para animarle. Yo dudaba si realmente podría recibir el bautizo. Le dio calambre otra vez en el agua, pero sí recibió el bautizo esta vez. Después de esto, yo no escuché, pero regresando a casa, lo que él dijo por primero a su mamá era: yo recibí bautizo, y entró a casa con mucho orgullo. Y después, cada vez que se recuerda, dice: yo recibí bautizo. No sé si él sabe el significado al menos. Quiero que hoy sepan todos correctamente sobre Jesús que recibió bautizo para enseñar bien a los niños. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Del 13 al 17 yo los voy a leer. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí. El bautista Juan estaba dando el bautismo. Juan estuvo bautizando en el río Jordán. Y dice que Jesús vino de Galilea hasta Jordán para ser bautizado por Juan. Como ya ustedes saben, es la distancia muy larga y en este tiempo todo el pueblo de Israel vinieron a Juan para ser bautizados. Entonces, para ser bautizado tuvieron que invertir mucho su tiempo. Y dicen que casi todo el pueblo venían a Juan para ser bautizado. En ese momento también Jesús quiso venir a Juan para el bautizo. Pero como nosotros sabemos que el bautizo de Juan y el bautizo que hacemos hoy en día es poco diferente. Después voy a explicar sobre el bautizo que hacemos. El bautismo es expresar que morimos y
resucitamos junto con Jesús. O sea, es para dar el testimonio ante todos que Él recibió el perdón de pecados. Y al contrario, el bautizo de Juan no es para el perdón de pecados, sino es del arrepentimiento. El bautizo del arrepentimiento, que se arrepiente de su pecado si decide su corazón a dejar de pecar. En el libro de historia dice que en este momento los gentiles fueron bautizados cuando se convirtieron en judaísmo. Y también dicen que los pecadores se bautizaron por arrepentirse y dejar de pecar. Entonces Jesús no necesita el bautizo para el arrepentimiento o convertirse de los gentiles. Es porque Jesús ni es gentil ni es pecador. Entonces no necesita ser bautizado de Juan. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? Hay algunas razones. Primera razón es, aunque Jesús no es el pecador, pero Él, por encargar el pecado del mundo, Él identificó con nosotros pecadores. Jesús no tiene pecado, pero identificó con el pecador porque es el Cordero de Dios que llevó el pecado de todos los hombres, como el Cordero del Antiguo Testamento que llevó el pecado del pueblo de Israel. Así, Él fue bautizado como el pecador. Y también el bautizo de Jesús significa que Él resucitaría después de morir en la cruz. Aunque Jesús fue bautizado del Juan Bautista, dice como en San Lucas capítulo 12, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, así dice. Ya había bautizado, pero tiene que ser bautizado otra vez. O sea, el bautizo que Jesús recibió en el río Jordán del Juan era para el futuro bautizo, que se representa la resurrección de Jesús después de morir en la cruz. Este bautizo es entrar y salir del agua, como ya sabemos. En el versículo 16 dice, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Subió del agua quiere decir que había entrado al agua totalmente. Entonces entrar al agua expresa la muerte y subir del agua expresa la resurrección. Así Jesús nos mostró a través del bautizo que Él cargó el pecado y murió y resucitó. En el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos le fueron abiertos. Esta expresión nos muestra que por Jesús entrar y salir del agua, o sea, por su muerte y resurrección, se recuperaría la relación entre cielo y el pecador. Nos mostró que la relación con Dios estaba cortada por la división de pecado, pero por la muerte y la resurrección de Jesús se abre nuevamente la relación entre Dios y hombre. Y en este momento el Espíritu Santo le llegó. Y la palabra dice que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este asunto también mostró que por la muerte y la resurrección de Jesús se recupera la relación entre Dios y el pecador, y también que el Espíritu Santo llegaría al pecador. Por eso ya sabemos que recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos salvos, y al recibir la salvación, el Espíritu Santo de Dios entra y mora en nosotros. El bautizo de Jesús nos enseña sobre todo esto. Pero a veces algunas iglesias dicen así, relacionando el bautizo de Jesús con el Antiguo Testamento, dicen que poner la mano del bautista Juan sobre la cabeza de Jesús y darle el bautizo y hacerle subir del agua representa que el sumo sacerdote carga el pecado al sacrificio cordero y matarle.
Por eso dicen que el bautista Juan es el sumo sacerdote y Jesús es el sacrificio. Y cuando Juan puso su mano sobre Jesús, se cargó el pecado de todos en Jesús. Entonces, si uno no sabe el significado de poner la mano de Juan sobre la cabeza de Jesús, no puede ser salvo. Pero eso claramente está mal. ¿Por qué está mal? Primero es porque ninguno podrá decir que el pecado del mundo fue cargado en Jesús en este momento. Y el segundo, ¿quién cargó el pecado en Jesús? ¿El bautista Juan o Dios? Dios le cargó en él, ¿no? El bautista Juan solo es la voz en el desierto que endereza el camino y testifica de Jesús. Pero él no puede hacer el trabajo del sacerdote, porque él no es digno de cargar el pecado del mundo a Jesús. Y el Juan Bautista tampoco es el sumo sacerdote. ¿Qué dice en Hebreos? Dice que Jesús es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote da sacrificio. Entonces, ¿quién es el sacrificio? También es Jesús. Jesús se entregó a sí mismo a Dios siendo sumo sacerdote también. Entonces, según Hebreos, no es correcto que diga que el Juan Bautista es el sumo sacerdote. Vamos a buscar, por si acaso, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 26. Vamos a ver. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es el sumo sacerdote de este versículo? Es Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús, el sumo sacerdote, entregó su propio cuerpo para el sacrificio. Entonces, como dice que el Juan Bautista es el sumo sacerdote y Jesús el sacrificio, y Juan cargó el pecado del mundo a Jesús, esta doctrina es innecesaria para ser salvo y es incorrecto. Por eso, aunque ustedes ya lo saben, les explico de nuevo que está mal. Y vamos a pensar otro significado del bautizo. Jesús, antes de recibir el bautizo en el río Jordán, no había hecho ningún milagro y ni se había mostrado de sí a Israel. En otros libros está escrito que Jesús hacía magia desde su niñez, pero no es cierto según la Biblia. Cuando Jesús era niño, recibía sabiduría adecuada a su edad creciendo. Entonces no podremos decir que Jesús sabe todo desde cuando era bebé. Es correcto que le aumentó sabiduría creciendo. Pero ahora Jesús cumplió 30 años. Llegó el tiempo que Jesús tiene que revelarse a todo Israel. Y el Juan Bautista está encargado de presentar a Jesús a todo Israel. En aquel momento, el Juan Bautista estaba bautizando y dice la Biblia que todo el pueblo de Israel estuvo con él. Entonces había muchas personas alrededor de Juan. Pero un día Jesús se acercó a Juan de la multitud y recibió el bautizo de Juan. Y Juan testificó de Jesús a todo el pueblo de Israel y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se dividió su tiempo antes y después del día del bautizo de Jesús. Antes de su bautizo, todavía no había empezado su vida y solo era el hijo de María. Y dice que Jesús obedecía a sus padres hasta ser bautizado.
Pero en el día de su bautizo, Jesús fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se abrió los cielos y dijo Dios, este es mi Hijo amado. Y después de esto, Jesús no pudo ser como antes, como el Hijo de María. Ahora ya no es el Hijo de María, sino es el Hijo de Dios y Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso su tiempo se dividió antes y después del bautizo. Vamos a buscar San Juan, capítulo 1. 요한복음 1장 찾아보겠습니다. San Juan, capítulo 1, versículo 33. 요한복음 1장 33절입니다. 31, vamos a ver, leamos juntos. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Voy a leer 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 그가 곧 성령으로 세례를 주는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 En el versículo 아들이심을 31 explica la razón por qué le bautizó con agua. Es para ser manifestado a Israel. O sea, Jesús fue presentado a todo Israel por el Juan Bautista. Y Juan, como el Espíritu Santo le ha mandado, presentó y testificó que Jesús es el Hijo de Dios. Todo Israel creían que el Bautista Juan es el profeta de Dios. Así que si Juan testifica que Jesús es el Hijo de Dios, todo Israel escucharía a Juan y creería que Jesús es el Hijo de Dios. Así empezó la vida de Jesús como el Hijo y el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Después de este asunto, Jesús ya no podía preocuparse de cosas de su casa o hogar de María. Es porque todo Israel escuchó que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Mesías y Cristo. Entonces todo el mundo espera su obra de Cristo y del Hijo de Dios. Y Jesús debe hacer su obra. Por eso, después de este asunto, aunque María había pedido algunas cosas a Jesús, le rechazaba. Eso es el significado del bautizo. Esto se aplica igual a nosotros. También nosotros, al ser salvos, primeramente recibimos la salvación. Primeramente recibimos el bautizo. Obvio que hay bautizo del Espíritu Santo y del agua. El bautizo del Espíritu Santo es entrar el Espíritu Santo en mí cuando sea salvo yo. Pero eso es invisible, nadie lo puede ver. Aquí que recibió el bautizo del Espíritu Santo, que es salvo, bautizándose, entrando en el agua y saliendo, se testifica su creencia ante todos. Entonces, ¿qué significa este bautizo? El significado es igual. Primero significa que Jesús y yo fuimos uno. Es el testimonio de la creencia que cuando Jesús murió en la cruz, también yo, y cuando Jesús resucitó en 3 días, yo resucité con Él también. Entrar en el agua explica morir en la cruz y salir del agua es resucitarse. Morimos siendo pecadores y vivimos de nuevo en la nueva vida. El pecador ya murió y se testifica que yo que vivo ahora no es pecador, sino es el nuevo hombre. Y el segundo hay testimonio que hace a la iglesia.
es testificarse que yo morí y viví con Jesús y fui el Hijo de Dios. O sea, es dar testimonio ante los hermanos recibiendo el bautizo que fui un cuerpo con ellos, con misma sangre, y que fui un miembro de la iglesia. Vamos a ver uno por uno. Primero, dar testimonio que morí y viví con el Señor es el bautizo. Colosenses capítulo 2. 살아났다는 걸 간증하는 게 세례다. 골로새서 2장입니다. Capítulo 2, versículo 12. 2장 12절입니다. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí dice, sepultados con Él, también resucitados con Él. Por eso puedo ver que estoy atado de Jesús. La muerte de Jesús es mi muerte y resurrección de Jesús es mi resurrección. La muerte de Jesús es la resurrección de Jesús también. Entonces, dar testimonio ante Dios de que Jesús murió por mis pecados y resucitó es el primer bautizo. Y el segundo es dar testimonio ante la iglesia que fui uno de los miembros de la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios 4. 에베소서 4장 Desde el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí dice, un Señor, una fe, un bautismo. Recibir el bautizo es dar testimonio ante los hermanos y hermanas que yo también fui el miembro de la iglesia. El que da testimonio así ya no puede hacer algo solo. Desde recibir el bautizo hay que comportarse según el miembro de la iglesia. Hay que vivir como el pámpano de la vid. Y ya no debe ser apartado. Y si no permanece en la iglesia después de ser bautizado, no coincide a su testimonio y a su vida. Entonces, cuando recibe el bautizo, es igual decir, ya no vivo por mí, sino viviré como el miembro de la iglesia y aceptaré a todos los hermanos de aquí como mi familia. Así da su testimonio y así tiene que vivir siempre. Y si se aparta de la comunión, es igual que faltar a su palabra. Y el tercero es decir al mundo y al diablo así, yo estoy muerto y no puedo volver atrás. El bautizo es decir así. El pastor Juan Lee describe que es la graduación del mundo. Si uno muere en el agua ya no tiene relación con el mundo, ¿no? ¿Qué le importaría el muerto el mundo? Así, si entro y salgo del agua, yo digo al mundo que soy muerto y separado del mundo. Como lo hemos dicho, así ante todos y debemos vivir en esa manera. Y el bautizo nos hace ser posible. Y en el Antiguo Testamento hay ejemplo del bautizo. Son dos representativos. Primero es el diluvio de Noé. En esa época todo el mundo estaba sumergido y sobrevivieron solo los que estaban en el arca. Y de ahí empezó la nueva historia. El agua se refiere al juicio y la familia de Noé que sobrevivió vive con la nueva vida. El diluvio de Noé representa la muerte y la resurrección de Jesús. Y cruzar el mar Rojo representa el bautismo también. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10.
1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En ese versículo dice, fueron bautizados en vez de cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo está entre Egipto y el desierto, y se los divide totalmente. Antes de recibir este bautizo, o sea, antes de cruzar el Mar Rojo, Faraón les estaba persiguiendo con el ejército de Egipto. ¿Qué pasaría si no había el Mar Rojo frente de ellos? Y si no han cruzado el mar, el pueblo de Israel serían cautivados por Faraón otra vez e ir al Egipto. Si no hubiera el Mar Rojo, ellos, aunque entran en el desierto, cualquier momento podrían regresar al Egipto otra vez. Y en realidad ellos desobedecieron más de 10 veces a Dios en el desierto, y cada vez iban a regresar al Egipto. El problema era, aunque ellos querían regresar al Egipto, el Mar Rojo estaba impedida. Y el Mar Rojo se abrirá de nuevo para que regresen a Egipto. Fue abierto por el milagro de Dios y se abrirá de nuevo porque ellos quieren regresar. No se puede, aunque querían, no podían regresar. Por eso este Mar Rojo fue el inicio que divide el Egipto y Canaán. Y aunque el pueblo de Israel en el desierto tuvieron dificultad, afanes, extrañar al Egipto, no se podían regresar nunca. Eso fue el papel del Mar Rojo y es la lección del bautizo que nos da hoy en día. También nosotros a veces extrañamos el mundo. Y es verdad que la vida cristiana es muy sufrida. Entonces es mejor regresarme como antes. Pero el salvo que recibió el bautizo no puede regresar al pasado aunque quiere, porque ha dado testimonio ante todos en el bautizo diciendo: yo morí, ahora viviré con la vida nueva. Aunque quiero regresarme, siento cargo de conciencia. ¿Vas a regresar? Pero ya diste tu testimonio ante muchos y recibiste bautizo. ¿Y es posible regresarte? Así el bautizado no puede regresar como antes. Eso significa que ya no estamos bajo la potestad del pecado. Podemos dar vueltas en el desierto, pero no podemos regresar a Egipto. Eso es la razón por qué tenemos que recibir el bautizo y decidir nuestro corazón y no regresar al pasado y dar testimonio. Y hay que vivir conforme a este testimonio. Si no hay camino para regresar a Egipto, ¿para qué extraña a Egipto? Porque eso no es posible. Entonces lo que tiene que hacer ahora es avanzar adelante porque ya no puede regresar. El pueblo de Israel dio muchas vueltas en el desierto, pero al final sí entraron a Canaán y no regresaron al Egipto. Nuestra vida cristiana tampoco puede regresar atrás, no puede volver atrás. Tal vez hay personas que se detienen, pero al final todos avanzarían. Dios enseña esto a los bautizados. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leamos juntos el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí dice que después de ser salvo, primeramente tiene que recibir el bautizo. Eso quiere enseñar que el salvo debe dejar la vieja vida y tiene que vivir como el nuevo hombre. Aquí dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nosotros ya los hemos experimentado mucho y los van a extrañar otra vez. Eso es suficiente para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso recibir el bautizo es dar testimonio que soy distinguido del mundo. Al empiezo yo les he preguntado si todos se bautizaron, ¿no? ¿Todos fueron bautizados? Todos dijeron que sí. Eso significa que han dado esos 3 testimonios. Primero, que murieron y resucitaron con Cristo y fueron el miembro de la iglesia, y es decir, ante Dios y los hermanos y ante el diablo, que ya no volveré atrás y vivir como el nuevo hombre. Tienen que vivir conforme a su testimonio. Y reflexione si tienen algo en su vida que no es conforme al bautismo, y mediten el significado y vivan conforme a este bautizo. Leamos el último versículo, Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27, leamos juntos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dicen que se comportan diferentes según su vestido. Si está vestido del uniforme militar, es soldado. Si es uniforme de policía, es policía. Y la palabra dice que estamos vestidos de Cristo, entonces tenemos que vivir como Cristo. Y estamos vestidos de Cristo por medio del bautizo. 우리는 세례를 통해서 그리스도로 옷 입었다 말씀드리며